El pasado 1 de octubre cayó una lluvia de fuego sobre las posiciones militares del gobierno de Israel. Esta operación, denominada Promesa Verdadera 2, no fue un ataque injusto de Irán, sino una respuesta a las prácticas genocidas que Israel mantiene desde hace ya un año. Además de sus asesinatos masivos de civiles en Gaza y Cisjordania, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha incursionado directamente en los territorios de otros países, en especial contra Siria, Yemen y Líbano, donde las tropas israelíes bombardearon sin discriminar entre civiles y objetivos político-militares. Estos excesos, acrecentados en los últimos días, fueron la gota que derramó el vaso de la paciencia iraní y está colmando la paciencia de la comunidad internacional. El gobierno de Irán ha protestado repetidamente en contra de los excesos de las fuerzas de Netanyahu sobre los pueblos hermanos musulmanes de la región. Ha instado a la acción a los principales financieros del sionismo, los estadounidenses y los europeos, así como a los organismos internacionales. Los insta a establecer un alto al fuego en el territorio palestino, pero nadie ha escuchado sus llamados. Nadie toma cartas en el asunto y, por lo tanto, en cuanto el liderazgo de los ayatolás se siente directamente aludido, su Estado se hace justicia por su propia mano. Ocurrió por primera vez de manera inédita en el marco de la primera operación Promesa Verdadera, en abril de este año. En esos días, Teherán bombardeó posiciones estratégicas de los sionistas como represalia contra Israel, pues unos días antes este país había bombardeado el consulado iraní en Siria. El gobierno de Irán manifestó que esta primera promesa, cumplida de contraataque, era una muestra pequeña de su poder militar. El Estado de Israel, en cambio, se burló públicamente de sus enemigos y subestimó sus capacidades. En todo caso, lo cierto es que la destrucción que pudieron causar estos proyectiles de la primavera de 2024 apenas pudo ser mermada mediante la intervención directa de las tropas americanas y británicas estacionadas en Oriente Medio, cuyos misiles rechazaron varios proyectiles de Irán. La advertencia de Teherán era muy clara. Con sus misiles de abril dio pruebas materiales de que su política internacional no se andaba por las ramas. Sin embargo, y a pesar de que la realidad demostró que las defensas de Israel no bastan por sí mismas para detener a Irán, Netanyahu siguió adelante con sus medidas asesinas. Naturalmente prosiguió a sabiendas de que Estados Unidos lo protege. Las masacres se han prolongado, incluso desoyendo las condenas explícitas de la presidencia y los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y sin respetar las fronteras nacionales de países vecinos como Líbano, Cisjordania, Siria e Irán. En julio, las fuerzas de Israel asesinaron al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en la capital iraní. Y el viernes 27 de septiembre, en el marco de la intervención militar israelí sobre el Líbano, los sionistas asesinaron en un mismo ataque al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y al general de brigada iraní, Abbas Nilforoshan. Esto constituyó una escalada mayúscula de la violencia en Medio Oriente, y el único culpable de esto es el Estado de Israel, un provocador tolerado por las potencias occidentales desde hace mucho tiempo. En consecuencia, la operación Promesa Verdadera 2 de Irán no pudo esperar más allá de octubre. La desmedida y el asesinato de inocentes no podían permanecer impunes. Este ataque fue más contundente. Distintas fuentes, amigas o enemigas de Irán, hablan de entre 200 y 400 proyectiles lanzados sobre objetivos militares dentro del territorio sionista, en Tel Aviv y Jerusalén. Los estadounidenses, por su parte, intentaron neutralizar nuevamente el ataque de Irán, pero esto no habría servido de mucho. Si los reportes de los medios afines al gobierno de Teherán son ciertos, un 80% de los misiles habría acertado en sus objetivos. Para muestra están los videos disponibles del bombardeo, donde se ofrecen imágenes nítidas de una lluvia de fuego prácticamente imparable. No obstante, incluso después de esta segunda advertencia, Israel no ha parado. Al contrario, recientemente ha profundizado sus operaciones en los países vecinos, en especial en el Líbano. En los días que corren, el gobierno de Netanyahu está enviando sus aviones, sus tropas o sus proyectiles contra civiles inocentes en Palestina, Siria y Líbano. Estos nuevos ataques han causado numerosas muertes y han alcanzado a destruir parte de Beirut, la capital libanesa. Como consecuencia, se han intensificado las protestas internacionales,
Potencias de primer orden, como Francia y China, han manifestado cada vez de manera más abierta su desacuerdo con las políticas asesinas de Netanyahu. Pero esto no basta para Israel, quien adicionalmente ha bombardeado las posiciones de la ONU en el Líbano. En otras palabras, Netanyahu se muestra dispuesto a seguir masacrando inocentes en Medio Oriente. Aquí cabe preguntarse, ¿por qué no se detienen los israelíes? La respuesta es muy clara. La política de Israel cuenta con la venia del gobierno de Estados Unidos y de sus ejércitos, los más poderosos del mundo. Son los estadounidenses quienes han mantenido aceitadas las armas de Israel desde mediados del siglo XX. Ese gobierno norteamericano no ha protestado nunca con firmeza contra los abusos históricos del Estado israelí y en las circunstancias actuales, a pesar de que ya ha durado más de un año la masacre de palestinos, el gobierno de Joe Biden no ha mediado nunca en favor de la paz. Antes bien, ha reafirmado su apoyo total a Netanyahu. En ese sentido, Los Angeles Times reportó que, de acuerdo con un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Brown, desde el 7 de octubre de 2023 hasta la actualidad, Estados Unidos ha invertido 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Sumado a lo anterior, reporta ese mismo periódico, el gobierno estadounidense ha invertido 4.860 millones de dólares adicionales para intensificar las operaciones militares de sus ejércitos en Medio Oriente. Entonces, ¿quién parará a Israel? Esto lo logrará quien ponga un alto a Estados Unidos. Pero esto sería una tarea sumamente difícil para un país aislado como Irán, por ejemplo. Una respuesta imprudente contra Israel puede suponer un reto existencial para cualquier nación del mundo. Sin embargo, ya es tiempo de hacer justicia a las víctimas de Israel. Irán, Líbano y Yemen son los primeros valientes que protestan con fuerza y conjuntamente en contra del genocidio palestino pagado por Estados Unidos. Pero las fuerzas de estos tres países no son suficientes. Para detener la alimentación armamentista de Israel es necesario que se sumen muchos pueblos del mundo y protesten contra el imperio militarista de Estados Unidos. En tanto que las Naciones Unidas no han servido para nada en el escenario actual, es posible que una salida más contundente sea una organización internacional alterna que coordine la política conjunta de los países independientes para que sus ejércitos reunidos detengan la inversión norteamericana en Israel y obliguen a Netanyahu a la paz, imponiéndole un desarme incondicional y el respeto a todas las naciones en Oriente Medio.